Bienvenidos al desarrollo de la práctica número 2, estructura y función de tejidos de plantas superiores. Al estudiar la estructura de meristemos podemos encontrar que se forman protodermis que dará lugar a la epidermis, el meristemo fundamental o parenquimático que dará lugar al tejido fundamental o parénquima y el procambium que origina a los tejidos conductores. En la mayoría de las plantas con flores, estos meristemos presentan una forma cónica, pero también pueden ser aplanados o hundidos. La multiplicación celular en las primeras células del meristemo es relativamente escasa, siendo sus descendientes las que presentan una mayor actividad en este sentido. Entre los tipos de tejidos tenemos tejidos indiferenciados, diferenciados que los podemos dividir en primarios y secundarios. Los tejidos indiferenciados corresponden al meristemo. Los meristemos los podemos encontrar como meristemos apicales, en la sección apical de la raíz o bien en las secciones apicales del tejido caulinar. Así también podemos encontrar meristemos residuales y meristemos fundamentales. Los meristemos fundamentales generando tejidos que posteriormente se convertirán en parénquima, colénquima, esclerénquima, xilema y floema. De los tejidos diferenciados, la epidermis tiene la función de dar protección, el parénquima dar estructura, el colénquima y el esclerénquima dar sostén. En el caso del colénquima, con células activas fisiológicamente, mientras que el esclerénquima tiene células no activas fisiológicamente. El xilema primario y secundario son aquellos que se forman para la conducción, y el floema primario y secundario también son aquellos que se forman para la conducción. Así también tenemos tejidos secretores que tienen una función glandular. Y la peridermis es una constitución secundaria que da la protección, donde encontramos a las células del suber y a las células de la filodermis. En el meristemo apical lo podemos encontrar en el tejido radicular y en el tejido caulinar. Así podemos distinguir la epidermis, peridermis y meristemos residuales, siendo la peridermis presente en raíz y tallos, epidermis en raíz y tallos y meristemo residual también en raíz y tallo. El meristemo residual en algún momento puede dar origen al meristemo fundamental, y el meristemo fundamental posteriormente dará origen al tejido fundamental, al procambium, al endodermis y al periciclo. En los tejidos de plantas tenemos tejidos meristemáticos, los cuales van a generar una división celular para incrementar en crecimiento primario el tamaño de la planta, particularmente en el tejido radicular y en las secciones del vástago. Después tenemos tejidos permanentes, que son aquellos que en su estructura los catalogamos como tejidos sencillos, como el parénquima y el colénquima, y en tejidos complejos como la epidermis, la peridermis, el esclerénquima, el floema y el xilema. Estos tejidos complejos se denominan así dado que la epidermis puede llegar a presentar células del epidermis, células oclusivas, el desarrollo de tricomas y otras estructuras de protección de la planta. La peridermis encontrada con la estructura de Suber y la filodermis. El esclerénquima formando algunas fibras y formando esclereidas. Y en los tejidos conductores, el floema primario y secundario y el xilema primario y secundario. Cuando verificamos al meristemo de crecimiento apical, podemos encontrar a la protodermis. La protodermis será aquella que dará origen a la epidermis posteriormente o a la peridermis. Tendríamos el desarrollo del procambium, que es un tejido precursor de los haces vasculares. Posteriormente el procambium dará origen al xilema y al floema si este procambium es un procambium vascular. Así también podemos encontrar que de las células iniciales encontramos el conjunto de células dermatógenas, las cuales darán origen a la protodermis, que concluirán con el desarrollo de epidermis. El periblema, que dará origen al meristemo fundamental, el cual generará parénquima, colénquima y esclerénquima.
y el pleroma que dará origen al procambium vascular que dará origen al xilema y al floema. Así tendríamos que en una constitución, en un corte longitudinal, podemos observar cómo se desarrollan los haces conductores, generando en algún momento un cambium, y en este cambium la protección del xilema primario, el xilema secundario y el floema secundario. La epidermis constituye al tejido de protección de los tallos. Esta epidermis la podemos encontrar en hojas, raíces, flores, frutos y semillas. Las células epidérmicas son aquellas que constituyen en su mayoría a esta sección del vástago, así también como al tejido radicular. En el tallo, la epidermis puede secretar una capa de cutina que forma la cutícula. Su función es impedir la evapotranspiración, por lo que forma una estructura continua en la mayor parte del tallo y las hojas, apareciendo agrietada o porosa en las zonas donde es preciso que exista la permeabilidad, dando origen en su caso a una estructura que denominamos lenticela. Las raíces no presentan propiamente una cutícula, presentan una protección diferente, aunque no serosa. La función primordial de la raíz es la absorción, por lo tanto la cutícula generaría un impedimento importante para esta actividad. Entre las células del epidermis encontramos células epidérmicas, células buliformes, células glandulares, células secretoras. Estas dos últimas constituidas en algunos casos por tricomas. Así tendríamos que el epidermis sería la capa más externa de un organismo vegetal y después tendríamos al suber o felema. Este suber constituido por células no permeables en algunos casos, desarrollando un corcho. Después tendríamos el felógeno y la felodermis, para después constituir al parénquima cortical. La epidermis puede llegar a estar interrumpida por poros, los cuales se denominan estomas y están constituidos por células oclusivas, células fundamentales y células que pueden ser adjuntas. El corcho es un tejido vegetal el cual se forma por células muertas, el cual puede llegar a presentar canales microscópicos que se conocen como lenticelas, las cuales también participan en el proceso de transpiración de las plantas. El cámbium del corcho forma las células del corcho hasta el exterior de la planta. Estas células mueren al alcanzar la madurez y se suberizan, lo que las hace impermeables al agua. Al realizar un corte transversal, aparecen como células ordenadas en filas. El cámbium del corcho también produce el felodermo, un tejido consistente en células vivas que se encuentran hacia el interior y están en contacto con el floema secundario. Cuando el epidermis se rompe, se forma accidentalmente, ya sea por acción del crecimiento secundario o por alguna herida que pueda presentar el organismo vegetal, forman un tejido aislante formado por varias capas celulares, lo cual se conoce como el corcho. El corcho es producido por un cámbium especial. Tras formarse la capa suberina, las células de este tejido aislante mueren, pero permiten el intercambio de gases, estableciéndose estructuras denominadas lenticelas. El crecimiento secundario del tallo leñoso es en anchura y se produce a partir del cámbium vascular, que añade nuevo xilema y floema, así como el cámbium del corcho, el cual produce nuevas capas de protección exterior. Las lenticelas son muy importantes en el tejido del corcho, ya que el floema es un tejido muy activo que requiere oxigenación y por lo tanto requiere también eliminar el exceso de dióxido de carbono. El parénquima es una estructura celular en el cual todas las células se encuentran activas fisiológicamente. Este puede constituir el parénquima, colénquima y el esclerénquima. En el caso del esclerénquima, en algún momento fueron células activas fisiológicamente que después quedan como haces de sostén. El parénquima lo podemos dividir en 4 tipos. Parénquima clorofílico, el cual es denominado clorénquima, el cual está especializado en la acción de fotosíntesis, debido a la presencia de plasto. El parénquima de reserva. En la mayoría de los organismos vegetales, se pueden sintetizar sustancias, azúcares, cristales proteicos, proteínas, lípidos y pigmentos, y el parénquima de reserva guarda estas sustancias, ya sea en la sección del vástago o en la sección radicular. El parénquima acuífero es poco común en los organismos vegetales, sin embargo es muy común
en organismos que viven en ambientes secos y xerófilos. Su función es el almacenamiento de agua en grandes vacuolas. También tenemos el parénquima aerífero. El parénquima aerífero o arénquima es un tejido que contiene grandes espacios intercelulares vacíos, espacios entre los cuales circulan los gases que permiten la aireación de los órganos de la planta. Dentro del parénquima tenemos tejidos mecánicos que contribuyen al sostén del cuerpo vegetal, como el colénquima y el esclerénquima. El colénquima es un tejido típico de sostén de los órganos de dicotiledóneas, que aún se encuentran creciendo o en desarrollo, en muchas plantas que son herbáceas en el estado adulto. Este tejido se caracteriza por estar formado por células vivas o activas fisiológicamente, las cuales presentan plastos, y cuyas paredes primarias presentan notables engrosamientos. La mayoría de las células tienen forma de prismas alargados que llegan a medir hasta 2 milímetros de longitud, y con su eje mayor paralelo al del órgano en el que se encuentran. Las paredes son plásticas, lo que posibilita un crecimiento ulterior y a menudo están desigualmente engrosadas y con un alto contenido de agua, celulosa y sustancias pépticas, pero no con lignina. Por este motivo, se presentan brillantes en los cortes vistos al microscopio, donde también puede verse la estratificación en los componentes de la pared. Las células colenquimáticas se comunican con sus vecinas por campos de puntuaciones primarias. El colénquima se ubica por lo general en posición subepidérmica, debajo del epidermis, en la periferia de los tallos y las hojas. También se puede encontrar acompañado del tejido vascular, y entonces se denomina parénquima colenquimatoso. Es frecuente que el colénquima forme tallos en un cilindro hueco completo que se ubica en bandas siguiendo las costillas que pueden presentar algunos de ellos. En las hojas se ubica en relación a las nervaduras, y es rara la existencia de un colénquima en la raíz. En el colénquima podemos distinguir al colénquima angular, anular, laminar y lagunar. El angular es aquel que presenta el crecimiento o ensanchamiento de la pared celular en los ángulos de las células. El anular va a presentar un lumen esférico en el cual el crecimiento se da en todas las porciones de la célula, el crecimiento de la pared. El laminar presenta una disposición en bandas, generando láminas de células del colénquima, y el lagunar presenta engrosamientos de las paredes celulares, las cuales entre ellas presentan espacios, dando la visión como si estuvieran lagunas presentes en el tejido. El esclerénquima corresponde al tejido de sostén por excelencia. Se caracteriza por estar formado por células generalmente muertas en su madurez con gruesas paredes secundarias lignificadas. Las formas celulares son variables y se pueden distinguir las fibras, en las que predominan por su longitud, y las esclereidas, que son más o menos isodiamétricas, aunque pueden encontrarse en formas transicionales. Estas células son notables algunas puntuaciones, generalmente simples y a veces ramificadas. Dentro del esclerénquima podemos observar en esta imagen algunas esclereidas, así como la disposición de fibras corticales, fibras perivasculares, fibras gilares y fibras corticales en grupos. Las fibras se encuentran generalmente asociadas al tejido vascular. En las dicotiledóneas se reconocen fibras floemáticas y gilemáticas. Estas últimas pueden tener un protoplasto vivo por muchos años, lo que es excepcional en el esclerénquima. En las monocotiledóneas pueden estar rodeando por completo a los haces vasculares, o unirse bien a ellos en forma de bandas. También suelen aparecer en grupos aislados. Las fibras las podemos clasificar por su morfología en traqueidas, fibrotraqueidas y fibras libriformes. Por su crecimiento tendríamos fibras jóvenes, fibras con crecimiento simplástico, fibras con crecimiento intrusivo en el ápice generando diversas capas con paredes primarias, secundarias y el desarrollo del lumen. Las esclereidas son muy comunes en los vegetales y presentan formas variables. Normalmente tienen una gruesa pared secundaria muy lignificada y se las puede encontrar aislada en otros tejidos, en capas diversas o en grupos macizos. Muchas esclereidas presentan formas ramificadas, denominadas astroesclereidas. Son frecuentes en el mesófilo de muchas hojas, en la terminación de los acecillos vasculares y en la epidermis. En algunos vegetales, las esclereidas presentan un aspecto de pelos ramificados, los cuales se denominan tricoesclereidas, ubicadas
en los meatos existentes en el mesófilo y el peciolo. Las esclereidas pueden ser muy alargadas y semejarse a fibras, como en las hojas del olivo. Las esclereidas son también frecuentes en los frutos, y son comunes en los frutos carnosos, en la sección del endocarpio, en drupas, así como en otras estructuras, ubicándose como puntuaciones ramificadas. En el endocarpo de la manzana y la pera se disponen capas oblicuas de esclereidas alargadas. En las semillas suelen transformarse en esclereidas las capas que forman el tegumento de las mismas, o también en células que están por debajo del tegumento. A veces se forman esclereidas columnares, prismáticas, llamadas macroesclereidas, o osteoesclereidas con forma de hueso. Esto es frecuentemente en las familias de las leguminosas, cuyas semillas suelen ser muy duras y necesitan de abrasión mecánica o fisicoquímica para poder germinar. Al procedimiento empleado para lograr la ruptura parcial de estos tegumentos se le denomina escarificación, y es importante para lograr una germinación aceptable en algunas especies forestales que, de no ser sometidas al proceso de escarificación, demorarían mucho tiempo para producir plántulas. Tenemos diferentes tipos morfológicos como lo observamos en la pantalla: braquiesclereidas o células pétreas, artroesclereidas, macroesclereidas, osteoesclereidas y tricoesclereidas. El objetivo de la práctica es introducir al estudiante a la gran diversidad de los tejidos vegetales, así como conocer algunos tejidos vegetales relacionando la estructura con la función. A continuación, daremos inicio a la actividad experimental. Buen día, vamos a dar inicio a las actividades de la práctica número 2, la cual corresponde a estructura y función de tejidos de plantas superiores. En esta práctica tenemos el siguiente objetivo: introducir al estudiante a la gran diversidad de los tejidos vegetales, así como conocer algunos de los tejidos vegetales relacionando la estructura con su función. Para ello vamos a requerir de algún material biológico. En el material biológico vamos a ocupar algunos frutos, como en el caso de la pera. Vamos a ocupar la parte vegetativa de un apio. Vamos a ocupar a la estructura vegetativa de un organismo de la familia Malvaceae, puede ser un geranio o una malva. Vamos a ocupar hojas de un árbol de trueno. Vamos a ocupar una papa. Y vamos a ocupar también a una cebolla que presente el desarrollo de tejido radicular para poder hacer algunos cortes del tejido meristemático. A continuación vamos a realizar algunos cortes para observar diferentes estructuras. Vamos a observar meristemos de crecimiento en el caso de la cebolla, la epidermis y la estructura de la misma en el caso de la epidermis de la hoja del trueno. Vamos a revisar la estructura del parénquima de la papa, la estructura del colénquima en el apio, del esclerénquima en algunas plantas para poder revisar en este caso las formas de las fibras, así como las formas y estructura de las esclereidas, así como el desarrollo del tejido denominado corcho. Para ello vamos a iniciar con algunos cortes transversales, principalmente de la porción del meristemo de crecimiento de la cebolla. Vamos a hacer un corte y en este corte transversal vamos a tratar de identificar cómo va desarrollándose en este caso a partir de la parte apical de la raíz los meristemos de crecimiento y posteriormente cómo se va desarrollando la estructura que va a dar origen a los tejidos vasculares. Después vamos a despegar un fragmento de la superficie del lumen de una hoja de trueno para poder revisar la estructura y el tipo de células que presenta la epidermis. Posteriormente vamos a revisar en el caso de la papa la estructura que presenta el parénquima, tratando de revisar las estructuras que sirven como almacenamiento de sustancias de reserva. Y en el caso del apio vamos a revisar la estructura del colénquima debajo del epidermis. Para el caso de la pera vamos a revisar el desarrollo de las esclereidas. Y en el caso del geranio o de un organismo de la familia Malvaceae vamos a revisar el desarrollo de corcho.
Además del material biológico que vamos a trabajar en esta práctica, también vamos a utilizar algunos reactivos. Vamos a trabajar con azul de metileno para resaltar algunas estructuras celulares, particularmente la pared. Vamos a trabajar con Lugol para resaltar las estructuras de almacenamiento de sustancias de reserva, como en este caso los amiloplastos, en el caso del parénquima de papa. Y vamos a trabajar con carmín acético para favorecer una tinción adecuada de los núcleos. Esta tinción por carmín acético la vamos a hacer por calor. Vamos a utilizar una navaja de doble filo para poder obtener nuestras muestras y poder hacer nuestros cortes de forma adecuada, ya que necesitamos que este material que sirve para cortar tenga un filo adecuado para no tener problemas al momento de hacer cortes delgados. En el caso de la cebolla vamos a trabajar con algunas de las estructuras correspondientes a la raíz. Vamos a tomar algunas porciones que nos sirvan para hacer cortes. Particularmente porque vamos a trabajar con la sección del meristemo. Tomamos la porción de raíz incorporamos una gotita para hidratar los cortes que se vayan obteniendo, y con el auxilio de nuestra navaja vamos a iniciar nuestros cortes. Hacemos en este caso un corte de limpieza. Y posteriormente hacemos varios cortes delgados. Si es posible hacer cortes oblicuos, es mucho mejor para distinguir la disposición del tejido desde el ápice de la raíz hasta la estructura donde ya se encuentra el tejido. Una vez que tenemos varios cortes, los llevamos a la región donde se encuentra la gota de agua para que los mismos se hidraten. Y ya que observamos los cortes, los reservamos. Rotulamos nuestro portaobjetos y procedemos a hacer otro corte. En este caso vamos a trabajar con la hoja de trueno. Vamos a tratar de obtener una sección de la epidermis. Utilizamos nuestra navaja de doble filo. Y vamos a desprender una capa muy delgada de la epidermis.
Las escamas que obtuvimos del epidermis las vamos a hidratar. Etiquetamos. Ahora vamos a hacer un corte correspondiente a la papa. Revisamos los cortes. E hidratamos. Etiquetamos. Tomamos una hoja de apio y hacemos cortes del peciolo. Hidratamos.
y etiquetamos. Ahora tomamos una porción de la pera y hacemos algunos cortes. Hidratamos. Y etiquetamos. Ahora tomamos a un individuo de la familia Malvaceae, puede ser malva o puede ser geranio. Y hacemos cortes transversales. Etiquetamos. A continuación vamos a obtener un macerado de una plantita que puede ser tilia o alguna plantita aromática o puede ser alguna herbácea que sea de naturaleza leñosa. En este caso vamos a utilizar cedrón, también conocido como la hierba de Luisa.
vamos a utilizar un poco de agua destilada y en este caso vamos a utilizar principalmente la sección que corresponde al tallo. Una vez terminado el macerado, ahora vamos a tomar un poco de la solución y lo vamos a poner en un portaobjetos. Ahora vamos a trabajar un proceso de tinción. En el caso de la observación de paredes celulares, vamos a colocar un poco de azul de metileno. Para la observación de núcleos, vamos a revisar con carmín acético. Para la tinción de plastos, en el caso de los amiloplastos, vamos a utilizar la solución de Lugol. En el caso del carmín, lo vamos a pasar por fuego para acelerar el proceso de tinción. Es muy importante en este caso estar verificando que la muestra no tenga un exceso de calor para que el material biológico no sufra ningún daño.
Una vez terminado el proceso de tinción, ahora vamos a realizar la remoción del excedente del colorante. Para ello utilizamos nuestra caja de tinciones. Tenemos cuidado de revisar que en todo momento no tengamos pérdida del material biológico. Ahora procedemos a observar el microscopio compuesto. Vamos a iniciar con la observación de la cebolla. En el caso de la cebolla podemos observar las siguientes estructuras. Tendríamos el tejido que corresponde a la cofia. Después tendríamos a lo que corresponde el meristemo apical. Tendríamos una línea de células que rodea a estas bandas de células, lo cual se conoce como el protodermo. Tendríamos aquí la sección del meristemo fundamental y en toda esta sección el área que corresponde al procámbio. Aquí podemos observar en este corte los núcleos que corresponden a la cebolla, y en los núcleos vamos a observar que es un solo núcleo por célula, esférico, y el cual se va a encontrar en la sección media o en una sección muy cercana a la zona polar de la célula. Aquí observamos el núcleo de esta célula.
de esta célula que estamos viendo aquí. Aquí vemos otro núcleo. Aquí vemos otro núcleo, aquí otro núcleo. Un solo núcleo por célula, el cual es esférico. Si revisamos la densidad de los núcleos, vamos a observar que es más o menos homogéneo en la zona que corresponde al meristemo fundamental y al procambium. Más o menos es homogénea la distribución de los núcleos. Ahora nos vamos a acercar al meristemo apical. Aquí podemos observar un núcleo en la zona que corresponde al procambium. Y aquí, por ejemplo, en la zona que corresponde al meristemo apical, podemos observar un núcleo muy grande que alcanza a abarcar casi todo el tamaño de la célula, por la alta tasa de división que presenta este tejido. En estos esquemas, entonces, hay que identificar la proporción que presenta el núcleo en la región del meristemo apical y la proporción que presenta el núcleo en otra sección de la célula, así como la proporción del citoplasma. Aquí, por ejemplo, estamos observando un núcleo totalmente diferente, un núcleo muy pequeño y un citoplasma muy amplio. Bien, ahora vamos a revisar la epidermis del trueno. Aquí estamos observando la epidermis. Vamos a magnificar. Aquí podemos observar algunas células de la epidermis, las cuales están interrumpidas por estas porciones. Esto que se ve un poco más claro son cavidades que se denominan cámaras subestomáticas. Aquí tendríamos el estoma, el cual está conformada por las células adjuntas y por dos células oclusivas. Como lo podemos ver aquí, esta es una célula guarda, esta es otra célula guarda. En este caso, estas dos células guardas van a constituir a un estoma. La parte central es el ostiolo. En este caso, estas células también, además de denominarse células guardas, se denominan células oclusivas. Estas células oclusivas están rodeadas, en este caso, por algunas células adjuntas al estoma, que son las que recubren, en este caso, a la cámara estomática, y después tendríamos a las células del epidermis. Aquí se alcanza a observar muy bien una célula oclusiva, otra célula oclusiva y el ostiolo. Esto corresponde al estoma y sus células adjuntas. Y aquí podemos distinguir las secciones donde se encuentran las cámaras subestomáticas debajo del epidermis, en donde se da el intercambio de gases. Las podemos identificar por estas secciones que tienen una baja densidad de plastos. Bien, ahora vamos a revisar el tejido de papa.
Aquí podemos observar en este caso a una célula que corresponde al parénquima de la papa. Observamos que las células presentan un núcleo por cada célula. Esta sería una célula y aquí tendríamos un núcleo. Este núcleo corresponde a otra célula que está sobre ella. Y los núcleos no se van a encontrar en la sección axial, los vamos a encontrar en una posición parietal. Aquí podemos distinguir otro núcleo de esta célula y aquí otro núcleo de esta célula. Sería importante también identificar que estas células presentan unas estructuras denominadas amiloplastos. Este, por ejemplo, es un amiloplasto, el cual tiene carbohidratos, tiene polisacáridos. El polisacárido más importante es el almidón, el cual presenta una cadena de monosacáridos, de glucosas. Y en este caso esta vesícula que tenemos aquí es un plasto denominado amiloplasto. Es un plasto de reserva. Aquí tenemos otras. Aquí podemos revisar el grosor de la pared. La pared es un poco más gruesa que la pared de la cebolla. Es muy poco. Y aquí podemos observar los amiloplastos y los núcleos. Un núcleo por cada célula. En este parénquima que permite la estructura de un tejido de reserva, el cual resguarda amiloplastos. Vamos a revisar en este caso una muestra de papa, pero ahora con tinción de Lugol. Aquí, por ejemplo, todas las estructuras oscuras que podemos observar son amiloplastos, los cuales contienen almidón. Estos son algunos amiloplastos que se salieron de las células por el corte. Aquí tenemos algunos amiloplastos que se encuentran dentro de la célula. Los observamos de color oscuro por la tinción con Lugol. Aquí podemos distinguir varios amiloplastos de gran tamaño dentro de una célula del parénquima en el tejido de papa. Ahora vamos a revisar a la muestra de apio. Aquí podemos observar con mayor detalle algunas de las células del colénquima. Como podemos observar, las paredes que resguardan a estas células son amplias. Todo este tejido que se ve de color blanco corresponde a la pared. Es una pared muy amplia que conforman a estas células del colénquima. En el caso de las células de la epidermis van a presentar una pared celular más delgada.
Y en el caso de las células del parénquima, van a presentar una pared más delgada. En este caso, las células que corresponden al colénquima van a presentar paredes engrosadas. Aquí en este corte podemos observar el colénquima presente en apio, esta estructura blanquizca del colénquima debajo de la epidermis. Ahora revisamos la muestra que corresponde a la pera. En el caso del corte transversal de la pera, aquí podemos observar a las células del parénquima interrumpidas por estas células que corresponden a un grupo de esclereidas. En este caso podemos observar la forma de la esclereida, el grosor de la pared, que es un poco mayor a la pared del parénquima. Aquí podemos observar otra esclereida, en este caso esta esclereida formando algunos canales y estos canales comunicando a las esclereidas. Aquí podemos observar a un canal que comunica a esta esclereida con esta esclereida. Aquí podemos observar a otra esclereida. Son dos esclereidas de morfología diferente. Y podemos revisar que la pared celular es mucho más densa, es mucho más ancha que la pared celular de las células del parénquima. Ahora vamos a revisar el macerado que obtuvimos de nuestra planta. Y en este macerado vamos a tratar de identificar a una sección del esclerénquima en forma de fibras. Aquí observamos una fibra. Esta que observamos aquí es una fibra del tipo libriforme.
que corresponde al esclerénquima. Vamos a buscar otra fibra. Esta fibra, como lo podemos observar, es una fibrotraqueida, está llena de pequeñas esferitas. Aquí tenemos otra fibra. Que corresponde al esclerénquima. Aquí tenemos otra fibra, una fibrotraqueida. Aquí tenemos otra fibra. Ahora vamos a revisar el corte transversal del organismo de Malvasia. Vamos a observar en este caso un tejido que se denomina corcho. Aquí podemos observar a las células del parénquima. Aquí tendríamos la epidermis y tendríamos esta estructura que es una interrupción del crecimiento del epidermis por el desarrollo del corcho. Bien, aquí tendríamos a las células de la epidermis. Estas células de la epidermis se encuentran seguidas por este tejido, el cual se denomina el suber. Debajo del suber tendríamos al felógeno y a la felodermis, que sería esta parte de aquí, y posteriormente tendríamos el parénquima cortical. Cuando los organismos vegetales presentan un crecimiento acelerado o presentan algún tipo de herida, entonces generan un tejido el cual incrementa una capa de células suberosas, las cuales después se vuelven impermeables, formando este tejido que se denomina corcho. Aquí tenemos a las células de la epidermis en esta sección. Debajo de la epidermis tenemos una primer capa que se denomina el suber. Después tendríamos a las células que corresponden a el felógeno y la felodermis, y después tendríamos a las células del parénquima. Las células del parénquima en este caso provistas de numerosos plastos. Tendríamos aquí a las células del epidermis, un ensanchamiento de las células de suber generando el tejido de corcho. Y como lo podemos observar aquí, el tejido de corcho tiene una pared celular más o menos gruesa, no tan gruesa como el colénquima, pero sí es gruesa.
enfocado el tejido de corcho con células de la sección del Zuber. Bien, con eso terminamos la sección experimental correspondiente a la práctica número 2, la cual se denomina Estructura y función de tejidos de plantas superiores. En el manual de laboratorio se encuentra un cuadro, el cual presenta los diferentes tipos de tejido. El tejido meristemático, que lo pudimos distinguir en la cebolla, la epidermis, que la distinguimos en la hoja de trueno, el parénquima, que lo pudimos distinguir en diversos cortes, pero principalmente en el corte transversal de papa, el colénquima, que lo distinguimos principalmente en apio, el esclerénquima, que lo distinguimos en fibras en el caso de la molienda de la hierba de Luisa o té de cedrón, y en el caso de las esclereidas en cortes transversales del fruto de la pera. Para el caso del corcho tendríamos cortes transversales de un organismo de la familia Malvaceae. Lo que tenemos que hacer ahora es identificar las características estructurales con respecto al grosor de la pared celular, así como al número de núcleos que presenta y el tamaño del núcleo dentro de la célula, la función de cada uno de estos tejidos y el esquema. Para el esquema se les recomienda utilizar las imágenes que se pudieron generar durante el desarrollo de esta práctica virtual. Hay que resolver el cuestionario que se encuentra dentro del manual y seguir las indicaciones que se dan a continuación para la estructura del reporte. El reporte que se cargará a la plataforma incluirá una portada con el nombre del producto, nombre de la materia, nombre del alumno, matrícula, sección, nombre del profesor y fecha de entrega. En la introducción se deberá indicar la relación que existe entre el desarrollo embrionario de un organismo vegetal, las secciones de un embrión y los tejidos a los que da origen. Nombres, estructura y función de los tejidos de protección. Nombres, estructura y función de los tejidos de soporte. Nombres, estructura y función de los tejidos de transporte. Se incorporarán los objetivos que se encuentran en el manual de laboratorio y en la sección de materiales y métodos se enlistarán los materiales que se utilizaron en la práctica virtual, así como el proceso paso a paso de las observaciones de epidermis, meristemos, corcho, parénquima, colénquima, fibras y esclereidas. En la sección de resultados se va a incorporar un cuadro. Este cuadro debe tener 3 apartados: características estructurales de meristemos, epidermis, parénquima, colénquima, fibras, esclereidas y corcho. La función que presentan estos tejidos, indicando los esquemas de meristemos, epidermis, parénquima, colénquima, fibras, esclereidas y corcho, indicando con líneas el nombre de los tipos de células, así como la morfología para el caso de tipos de colénquima y tipos de esclerénquima en el caso de fibras y esclereidas. Se incorporará el cuestionario que se sugiere en el manual de laboratorio, el cual debe ser resuelto con literatura especializada, restringida a artículos y libros. Se incorporará una conclusión por cada objetivo que presente la práctica y las referencias bibliográficas. El reporte se deberá subir a plataforma siguiendo las indicaciones que se den en el aula virtual. Bien, con esto concluimos el desarrollo experimental de la práctica 2. Quedamos atentos a los productos de plataforma y pendientes de su evaluación en plataforma. Hasta luego.